Háblese en términos como si tuviera la característica o la cualidad ahora. Como ya dijimos con respecto a la emoción, imagine el sentimiento que acompañaría a la práctica mental. Imagine el sentimiento que acompañaría a la palabra. Cuando dice me agrada mi persona, no dice me agrada mi persona. Dice me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Imagine cuando dice soy responsable, no dice soy responsable, dice soy responsable, soy responsable. En otras palabras, emociónelo, envuélvalo con emoción, llévelo a la mente subconsciente como un detonador y el efecto que tendrá sobre su personalidad y sobre su sentimiento será tremendo. Bien, de nuevo con respecto a las afirmaciones, lo que uso es una serie de tarjetas índice sobre las que puede escribir sus afirmaciones positivas en presente, aseveraciones personales y revisar esas afirmaciones una y otra vez. Cada vez que las repase, cada vez que piense en ellas, cada vez que las repita, las llevará a su mente subconsciente y cada vez que las imprime, aumenta el potencial de ella para expresarlas externamente. Un punto final. Cuando use las afirmaciones, trate de mantener sus palabras diarias y sus acciones consistentes con sus afirmaciones. Trate de mantener las cosas que dice cuando está caminando, las cosas que hace, consistentes con las palabras que se dice a sí mismo en privado. De acuerdo, lo siguiente que hacemos es lo que se llama verbalización. La verbalización es hablar en voz alta, plantear sus afirmaciones en voz alta. Y hay dos formas en que puede hacer esto. Es mejor hacerlo en privado, pero básicamente aumenta el impacto de una afirmación en casi un 80% o más cuando lo dice en voz alta. No se diga a sí mismo, me agrada mi persona, mejor dígase, me agrada mi persona, o me siento magnífico, me siento muy bien, o soy responsable, o gano $50,000 al año. Cuando yo me enteré de este proceso, mi meta era ganar $50,000 al año, y me di cuenta de que la única forma de poder ganar $50,000 al año era repitiéndolo una y otra vez, y lo sorprendente es que cuando comencé a hacerlo no ganaba ni remotamente $50,000 al año y estaba muy escéptico. No creí que funcionara, solo puedo decirles desde el fondo de mi corazón que sí funciona, así que verbalícelo, y si se para frente a un espejo, si lo verbaliza frente a un espejo, tiene dos impactos trabajando simultáneamente. Tiene el impacto de lo que puede ver, más lo que está diciendo, más si le pone emoción a lo que está diciendo. Tiene 3 puntos de acceso para reprogramar el subconsciente trabajando en forma simultánea. Así que párese frente a un espejo y diga frente a ese espejo, me siento magnífico, me veo genial, o diga, te ves genial, cuando hable con usted frente a un espejo. No querrá hacer esto en un baño público con personas a su alrededor porque pueden pensar que está usted loco. Pero sin embargo, la verbalización es una parte muy importante de llevar este mensaje al subconsciente. Recuerde, la clave de esto es lo que pueda tener en su mente en forma continua, puede conseguirlo. La única cuestión es, puede repetirlo lo suficiente y lo bastante y lo frecuentemente para imprimirlo permanentemente en su mente subconsciente. Una vez que lo imprima en forma permanente en la mente subconsciente, eso toma una energía propia que eventualmente lo convertirá en realidad en el momento exacto y en la forma justa para usted. Esto nos lleva al siguiente método, que es el método de asuma el papel. Asuma el papel. Asuma la parte. Uno de los descubrimientos más importantes que hemos hecho en la psicología del comportamiento es que si se siente de una forma en particular, tiene emociones particulares. Los sentimientos lo llevarán a acciones, hemos hablado de esto antes, que actuamos de una forma consistente con nuestros sentimientos. Sin embargo, hemos descubierto que la mayoría de nosotros no comenzamos sintiéndonos motivados, la mayoría no comenzamos sintiéndonos positivos, la mayoría no comenzamos sintiéndonos confiados y capaces de lograr nuestras metas. La mayoría de nosotros comenzamos sintiéndonos en promedio negativos. Sin embargo, si actuara exactamente como si tuviera el sentimiento, la acción genera la emoción, al igual que la emoción genera el sentimiento. En otras palabras, puede actuar su camino hacia su sentimiento. Esto es muy importante, puede actuar su camino hacia su sentimiento. ¿Ha tenido la ocasión en que esté sentado
cómodamente relajado y alguien dice, vamos, hagamos esto, o ponte de pie y hagamos aquello, y usted dice, no, estoy cómodo, está en su zona de confort. El confort es el asesino del potencial humano. Usted dice, no, y ellos dicen, vamos, ponte de pie y participa, y usted se pone de pie y empieza a participar un poco, comienza a moverse y empieza a entrar al juego, y pronto se mete en él por completo y olvida totalmente volver al sofá o la silla en la que estaba. Puede actuar su camino hacia su sentimiento, hacia sentir casi cualquier cosa, y a esto lo llamamos como fingir. Finja que ya tiene esa cualidad. Por ejemplo, si quiere ser valiente y no temeroso, finja que ya es valiente y poco temeroso. Si quiere ser confiado, finja que ya tiene confianza. Hay un viejo dicho que dice, finge hasta que lo logres. Finge hasta que lo logres. No olviden que hablamos del caballero a quien le dijeron que era la reencarnación de Napoleón y que todo lo que tenía que hacer era actuar como Napoleón y se daría cuenta de que tenía una historia cultural detrás de él, que tenía la determinación, el poder, el valor, el genio, la inteligencia, la tenacidad, la visión de uno de los más grandes líderes. Pues este actuar, este fingir, este asumir el papel es importante para convertirse en esa persona. Si quiere ser el mejor vendedor de su organización, si quiere ser un ejecutivo soberbio, si quiere ser un técnico excelente, si quiere ser un profesional médico excelente, si quiere ser la mejor madre o el mejor padre, si quiere ser excelente en atletismo, existe todo un cuerpo de trabajo actualmente en la programación de la lingüística moral y lo que se llama el juego interno de ganar. Dice que si quiere ser un mejor jugador de tenis, por ejemplo, lo que hace es imaginar que era un jugador de tenis de campeonato. Imagine que es Arthur Ashe, o Jimmy Connors, o Chris Everett Lloyd, o María Navratilova, bueno, como quiera que se llame, o uno de los mejores jugadores de tenis. Juegue tenis exactamente como si fuera uno de ellos. Juegue al tenis moviéndose como si fuera uno de ellos y el efecto será extraordinario. ¿Sabe qué pasará? Que los jueces y las personas que observen a una persona haciendo eso verán que golpea con más certeza, golpea con más fuerza, es mejor, tiene más confianza, es más capaz. Golfistas. Otro ejemplo, si desea ser un gran golfista, imagine que ya es un gran golfista. Si desea ser un gran agente de ventas, imagine que ya es un gran agente de ventas. Y camine, hable, actúe, corra como si tuviera ya el papel. Vístase como en el papel, mírese en el espejo y diga, tengo el papel de ese gran golfista, tengo el papel del ejecutivo, el vendedor o la vendedora, o sea lo que sea que deseo ser. Estas cuatro las llamamos las VAVA. V-A, 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 V-A. No, debo hacerlo en esta forma. V-A, V-A. V-A. Estas son las claves de un cambio rápido de personalidad. La V es por visualización. Visualice y juegue el papel de la persona deseada que quiera llegar a ser una y otra vez, hasta que el subconsciente lo acepte como una realidad. Recuerde, el subconsciente obedece su mandato consciente si usted manda al subconsciente y ordena al subconsciente con los pensamientos. Mantiene a su mente consciente por los pensamientos que cultiva. La ley de la concentración. Si sostiene ese pensamiento en su mente continuamente, eventualmente encajará en el subconsciente y cobrará una energía propia. Lo segundo es afirmar. Afirme una y otra vez. Hay muchas personas que dicen que preferirían dejar de desayunar que dejar su afirmación cada mañana. Hable consigo mismo en forma positiva, use charlas autopositivas todo el tiempo. Puede hablar consigo mismo a un promedio de 1500 palabras por minuto. La mayoría habla consigo mismo en términos de duda, temor, preocupación, ansiedad. Hable consigo mismo en forma positiva. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Solo repita, puedo hacerlo, una y otra vez. Incremente la confianza en sí mismo, su autoestima. Cuando no tenga nada más que hacer, diga, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, porque mientras repita me quiero a mí mismo, incrementa su habilidad y su capacidad en todas las áreas de su vida. Y también verbalice. Hable en voz alta, asegúrese de que las cosas que diga en voz alta sean consistentes con la persona que quiere ser y con las cosas que quiere hacer. Verbalice y diga, me quiero a mí mismo. No diga en voz alta cosas como, nunca llego a tiempo, no puedo bajar de peso, no puedo dejar de fumar, desearía poder, etc. Siempre hable en términos positivos y recuerde que casi puede duplicar la fuerza de una afirmación hablando en voz alta. Si habla en voz muy alta, me agrada mi persona, me agrada mi persona, me agrada mi persona. Si lo dice muy fuerte, en voz muy alta, tiene doble,
triple, a veces más número de veces de impacto. Y finalmente, asuma el papel. Imagine que lo han contratado para actuar el papel, que lo han contratado para actuar el papel de una persona en extremo exitosa en una obra en Broadway. Y en este papel lo que va a hacer va a caminar, hablar y actuar como si fuera un éxito, como si fuera un modelo a seguir, como si fuera la imagen ideal de la persona perfecta que quiere llegar a ser. Y si camina, habla, finge, visualiza, lo piensa y lo afirma una y otra vez, en esa persona es en la que se va a convertir, tan inevitablemente como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y en la siguiente sesión les hablaré más sobre cómo incorporar estos atributos de personalidad en su carácter. Usted llegará a ser tan pequeño como su deseo de control, tan grande como su aspiración dominante. James Allen. Muchos creen que para convertirse en los mejores primero necesitan tener éxito, reconocimiento o resultados extraordinarios. Esperan a que la vida les dé pruebas, a que los demás los validen, a que el mundo confirme su valor antes de atreverse a actuar con confianza, pero ese momento nunca llega. Y mientras esperan, siguen viviendo como si fueran comunes, limitados por la duda y la inseguridad. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el secreto para convertirse en el mejor no está en lo que obtiene, sino en cómo decide actuar antes de obtenerlo. Si quiere alcanzar la grandeza, debe comenzar a moverse, a hablar, a pensar y a comportarse como si ya fuera la mejor versión de sí mismo. Porque su mente no distingue entre lo que finge y lo que es real. Aquello que repite con convicción termina convirtiéndose en verdad. Actuar como si fuera el mejor no es arrogancia, es fe en acción. Es elegir verse a sí mismo como alguien capaz, disciplinado y poderoso, hasta que esa visión se solidifica en su carácter y en su realidad. Si quiere ser grande, empiece hoy a comportarse como tal, porque la vida no le da primero la corona, se la entrega a quien ya se comporta como un rey. Actuar como si fuera el mejor no significa engañarse ni vivir en una fantasía, significa adoptar la mentalidad y los comportamientos de alguien que ya alcanzó lo que usted busca lograr. La mayoría de los hombres comete el error de esperar a sentirse confiados antes de actuar, de esperar a tener resultados antes de mostrarse con firmeza, de esperar la validación externa antes de levantar la cabeza y decir, yo puedo. Pero la verdad es que la confianza no llega primero, lo que llega primero es la acción, y esa acción es la que construye la confianza. Cuando usted empieza a actuar como si ya fuera el mejor en lo que hace, empieza a entrenar a su mente para aceptar esa identidad como propia. Su lenguaje cambia, su postura cambia, su energía cambia, y con el tiempo sus resultados también cambian. El hombre que actúa como el mejor proyecta una seguridad que los demás sienten. Esa seguridad no es arrogancia, no es presumir, es transmitir con cada gesto que está comprometido con su visión. ¿Cómo camina un líder? Con la espalda erguida, con pasos firmes, con mirada enfocada. ¿Cómo habla alguien que confía en sí mismo? Con claridad, sin titubeos, transmitiendo certeza. ¿Cómo enfrenta los desafíos un hombre que se considera el mejor? No se esconde, no se lamenta, los enfrenta con la convicción de que encontrará una solución. Cuando usted adopta estos comportamientos incluso antes de tener los resultados, su entorno comienza a responder de manera diferente. Lo tratan como alguien confiable, lo buscan como referencia, lo ven como autoridad. Y poco a poco, su realidad comienza a alinearse con su nueva forma de actuar. Actuar como el mejor es también una estrategia psicológica poderosa. Su mente subconsciente no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta. Cada vez que se comporta con confianza, cada vez que asume un papel de liderazgo, está enviando mensajes a su cerebro de que usted ya es ese hombre. Con la repetición, esos mensajes se convierten en convicciones, y esas convicciones guían su comportamiento automático. El círculo se cierra. Actúa como el mejor, se siente como el mejor y empieza a obtener resultados que lo confirman. Este es el principio de la autoimagen. Se convierte en lo que consistentemente cree y demuestra ser. Pero aquí está la clave. No se trata de esperar a sentirse listo, se trata de empezar ahora. Los que esperan nunca llegan. Los que actúan, aunque tengan dudas, aunque sientan miedo, aunque no se sientan preparados, son los que avanzan y logran cosas extraordinarias. El hombre que dice cuando esté listo lo haré jamás estará listo porque la preparación nunca es perfecta. En cambio, el hombre que actúa como si ya fuera el mejor se convierte en el mejor precisamente porque se atrevió a comenzar sin esperar las condiciones ideales.
Desde hoy, imagine qué haría el mejor en su área, cómo pensaría, cómo organizaría su tiempo, cómo cuidaría su cuerpo, cómo enfrentaría los problemas, y luego hágalo. Al principio parecerá difícil, tal vez incluso artificial. Pero si persiste, llegará un momento en que no tendrá que fingir más. Se habrá convertido en lo que decidió representar. Porque el éxito no se logra esperando sentirse capaz, se logra actuando como si ya lo fuera. Esa es la diferencia entre los que se quedan soñando y los que construyen una vida de grandeza. Cuando usted actúa como si fuera el mejor, empieza a colocar su mente en un estado de exigencia superior. Ya no se permite justificarse con excusas pequeñas, ya no tolera comportamientos mediocres, ya no acepta resultados a medias. Porque alguien que es el mejor no busca atajos, busca excelencia. Y esa excelencia no es un evento aislado, es un estándar diario. El hombre común se conforma con hacer lo suficiente para pasar. El hombre que actúa como el mejor sabe que cada tarea, por insignificante que parezca, es una oportunidad para demostrar disciplina, para practicar la grandeza, para entrenar su carácter. Por eso la diferencia entre ambos no está en sus talentos, sino en sus estándares. Uno vive con lo mínimo necesario, el otro se exige lo máximo posible. Piense en los grandes atletas, en los líderes de negocios, en los hombres que transformaron su campo. Todos ellos comenzaron actuando como si fueran el mejor mucho antes de ser reconocidos como tales. Se entrenaban más horas, cuidaban más su mente, se disciplinaban con más rigor, hablaban con más determinación. ¿Qué los distinguía? Que no esperaron a que alguien les diera un título para comportarse como campeones. Se comportaron como campeones y eventualmente el mundo los reconoció como tales. La grandeza es un hábito invisible que se practica en lo cotidiano mucho antes de hacerse visible en lo extraordinario. Este principio tiene un efecto multiplicador. Cuanto más actúa como el mejor, más confianza desarrolla. Y cuanto más confianza desarrolla, más grande se vuelve su capacidad de acción. Esa confianza lo empuja a tomar decisiones que otros no se atreven a tomar, lo lleva a persistir cuando otros se rinden, lo impulsa a intentar de nuevo cuando otros ya abandonaron. Cada vez que se comporta como si ya tuviera el éxito, refuerza en su interior la creencia de que es posible alcanzarlo. Y esa creencia es el combustible que lo mantiene firme en el camino, incluso en los momentos más duros. Es importante entender que actuar como el mejor no significa ser perfecto, nadie lo es. Significa levantarse cada mañana con la intención de dar lo mejor de sí mismo en cada área que importa, en su disciplina, en su trabajo, en su salud, en sus relaciones. Significa que, aunque falle, no se rinde ni se esconde, sino que utiliza el error como aprendizaje para mejorar. El hombre que actúa como el mejor entiende que cada caída es parte del proceso, que incluso las derrotas lo fortalecen porque lo obligan a ajustar, a crecer, a superarse. Y algo poderoso sucede cuando adopta este enfoque. Comienza a rodearse de oportunidades. Las personas notan su actitud, confían en su energía, lo eligen porque transmite la certeza de alguien que sabe hacia dónde va. Los que actúan con duda atraen incertidumbre, los que actúan como el mejor atraen respeto. Usted no necesita gritar que es el mejor, no necesita demostrarlo con palabras vacías. Solo necesita vivirlo con coherencia. La forma en que se presenta, en que enfrenta los retos, en que persiste en su disciplina, grita más fuerte que cualquier declaración. Y esa coherencia es la que, con el tiempo, lo convierte realmente en lo que decidió representar desde el principio. Actuar como si fuera el mejor significa adoptar desde hoy las creencias que sostienen a los hombres extraordinarios. Porque la diferencia entre un hombre común y uno que trasciende no está en sus capacidades iniciales, sino en su mentalidad. El hombre promedio piensa en limitaciones. No estoy listo, no soy tan talentoso, no tengo recursos suficientes. El hombre que actúa como el mejor piensa en posibilidades. Puedo aprender, puedo mejorar, puedo superar cualquier obstáculo. Esa mentalidad lo obliga a moverse hacia adelante incluso cuando no tiene todas las respuestas, incluso cuando el miedo lo empuja hacia atrás. El pensamiento crea acción, y la acción repetida moldea la identidad. Al actuar como si fuera el mejor, está entrenando a su mente para dejar de buscar excusas y empezar a buscar soluciones. Este cambio interior se refleja en lo externo. Un hombre que actúa como el mejor no espera a que su entorno sea perfecto para moverse. Empieza con lo que tiene, dónde está, y lo hace con toda la seriedad de alguien que cree en su propósito. No menosprecia los pequeños avances, porque entiende que la excelencia se construye ladrillo a ladrillo. No busca reconocimiento inmediato porque su enfoque está en el proceso, no en la aprobación. Y esa constancia silenciosa, esa decisión diaria de comportarse como líder, aunque todavía no tenga seguidores, lo va colocando poco a poco en la posición de influencia que desea. La grandeza comienza a notarse en los detalles.
en cómo organiza su tiempo, en cómo cuida su cuerpo, en cómo maneja sus palabras, en cómo se comporta incluso en los momentos de dificultad. El hombre que actúa como el mejor se levanta con un propósito claro, cuida su imagen porque entiende que la forma en que se presenta envía un mensaje, habla con intención porque sabe que sus palabras construyen su reputación. Todo lo que hace refleja disciplina. Y cuando se comporta así de manera consistente, inevitablemente se convierte en alguien confiable, alguien a quien otros siguen, alguien que inspira. Lo más importante es que este principio no depende de lo que otros piensen de usted. Tal vez al inicio lo miren con escepticismo, tal vez lo critiquen, tal vez incluso lo ridiculicen por atreverse a actuar con confianza antes de tener resultados visibles. Pero recuerde, las personas dudan de lo que ven hasta que los resultados se vuelven imposibles de ignorar. Y cuando llegue ese momento, no será porque las circunstancias cambiaron de repente, será porque usted decidió cambiar primero, porque tuvo la valentía de actuar como si fuera el mejor antes de que el mundo lo confirmara. Si lo piensa, esta es la única manera real de crecer. Nadie se convierte en grande esperando a sentirse listo. Todos los que lo lograron actuaron antes de sentirse preparados. Y esa acción repetida, sostenida a pesar del miedo, fue lo que forjó su confianza y consolidó su éxito. Usted no necesita esperar un permiso, ni una señal, ni un reconocimiento. Solo necesita empezar a actuar ahora mismo como si ya fuera la mejor versión de sí mismo. Con cada paso, con cada hábito, con cada decisión, se acercará a la vida que ha soñado. Actuar como si fuera el mejor exige también valentía para sostener ese comportamiento frente a la duda, frente al miedo y frente a las críticas. Porque no faltarán voces que intenten derrumbarlo, personas que le digan que está exagerando, que es arrogante, que debería poner los pies en la tierra. Pero recuerde, los que no se atreven a actuar con grandeza siempre querrán que usted tampoco lo haga. No porque les importe su bienestar, sino porque su determinación les recuerda su propia mediocridad. El hombre que actúa como el mejor incomoda porque expone lo que otros podrían ser, pero no se atreven a intentar. Y si quiere convertirse en alguien extraordinario, debe estar dispuesto a cargar con esa incomodidad, a resistir la crítica y a caminar con firmeza, aunque lo señalen. Aquí es donde se revela el poder del ejemplo. Cuando actúa como si ya fuera el mejor, no solo se transforma usted, también comienza a transformar a quienes lo rodean. Sus hábitos disciplinados inspiran, su confianza contagia, su determinación eleva los estándares de otros. Incluso aquellos que primero lo cuestionan, con el tiempo se verán obligados a reconocer que su manera de actuar lo ha llevado más lejos, y aunque ellos sigan buscando excusas, usted ya habrá encontrado resultados. Ese es el efecto multiplicador de comportarse como el mejor. No solo cambia su destino, también se convierte en un punto de referencia para quienes buscan un camino más alto. Por eso, nunca subestime la fuerza de la consistencia. Un día actuando como el mejor no cambia nada. Una semana lo puede motivar. Pero meses y años actuando con esa mentalidad lo convierten en alguien irreconocible, alguien tan firme en su carácter que ni las derrotas ni los fracasos logran desviarlo. El mundo respeta a quien se mantiene sólido en sus decisiones, y esa solidez no surge de esperar a que todo sea perfecto, surge de practicar la excelencia incluso en lo imperfecto. Ahora, quiero recordarle algo importante. Este camino no está reservado para unos pocos privilegiados, está disponible para todo aquel que decida comprometerse con él. Y si está escuchando este mensaje, significa que en el fondo ya sabe que tiene lo necesario para vivir de esta manera. Por eso le pido que se suscriba a este canal, porque aquí encontrará la guía y la motivación que lo ayudarán a sostener esta mentalidad cada día. Y además quiero que me deje en los comentarios algo personal. ¿Qué aspecto de su vida cambiaría hoy mismo si empezara a actuar como si ya fuera el mejor? Esa reflexión puede marcar el inicio de su transformación. Porque al final, la clave es simple. Deje de esperar y comience a actuar. Deje de soñar con ser el mejor y empiece a comportarse como tal. Cada decisión, cada gesto, cada acción consciente es un ladrillo que construye su grandeza. Y mientras otros siguen dudando, usted ya estará avanzando hacia la vida que merece. Porque el hombre que actúa como el mejor, con el tiempo, termina siéndolo. Actuar como si fuera el mejor no significa vivir una ilusión, significa imponerle a su mente y a su cuerpo un estándar superior al que está acostumbrado. Significa exigirse incluso cuando nadie lo exige, dar más de lo que los demás esperan y negarse a conformarse con lo suficiente. El hombre que actúa como el mejor entiende que su vida es un reflejo directo de sus hábitos, y por eso construye hábitos de excelencia, no de mediocridad. Se presenta puntual, preparado, enfocado, como alguien que ya domina su oficio, aunque aún esté aprendiendo. Y esa disciplina acumulada día tras día lo va empujando inevitablemente hacia arriba, hasta que un día descubre que lo que fingía ser ya es parte inseparable de su identidad. Lo más poderoso de esta forma de actuar es que empieza a cambiar la manera en que se percibe a sí mismo. Cuando usted camina con seguridad,
se viste con intención, habla con firmeza y cumple con sus compromisos, su autoestima crece. Y cuanto más fuerte es su autoestima, más grandes son sus acciones. Porque el hombre que se ve a sí mismo como ganador toma decisiones de ganador, mientras que el que se percibe como débil se limita a sobrevivir. Al actuar como el mejor, empieza a romper ese círculo vicioso de duda y a entrar en un ciclo virtuoso de confianza y resultados. Cada acción lo reafirma, cada avance lo fortalece, cada éxito lo impulsa a comportarse con más determinación. Este principio también se extiende a cómo maneja los fracasos. El hombre común se hunde en la derrota porque interpreta cada error como prueba de su incapacidad. El hombre que actúa como el mejor ve el fracaso como parte natural del proceso, como una lección que lo acerca a la maestría. No se pregunta por qué me pasa esto, sino qué puedo aprender de esto. Y esa simple diferencia en su actitud lo coloca por encima del resto, porque mientras otros se quedan paralizados en la queja, él ya está avanzando hacia la solución. Recuerde que actuar como el mejor no es arrogancia, es responsabilidad. La arrogancia se basa en palabras vacías, en aparentar sin fundamentos. La responsabilidad se basa en acciones consistentes que generan confianza. Cuando usted actúa con responsabilidad y compromiso, los demás lo respetan, lo siguen y lo reconocen como autoridad, no porque usted lo haya exigido, sino porque lo ha demostrado. La autoridad real no se reclama, se gana a través de la disciplina diaria y la coherencia. Si quiere transformarse, comience ahora mismo. Pregúntese, ¿qué haría el mejor en mi lugar? ¿Cómo se levantaría por la mañana? ¿Qué hábitos cultivaría? ¿Qué cosas dejaría de tolerar? Y después, imite esas respuestas hasta que se conviertan en su nueva normalidad, porque todo gran cambio empieza con una decisión. La decisión de dejar de vivir como alguien promedio y empezar a vivir como alguien destinado a la excelencia. El hombre que se atreve a actuar así, aunque al inicio tenga dudas o temores, al final siempre descubre que ya era más fuerte de lo que creía y que lo único que necesitaba era empezar a vivir con la identidad de un ganador. Actuar como si fuera el mejor es un compromiso que lo empuja a elevar cada aspecto de su vida, incluso aquellos que parecen pequeños o irrelevantes. Porque la excelencia no se demuestra únicamente en los grandes logros, sino en los detalles cotidianos, en la forma en que organiza su espacio, en cómo respeta su tiempo y el de los demás, en la manera en que cuida su cuerpo y su mente. El hombre que actúa como el mejor no deja áreas descuidadas, no se justifica diciendo esto no importa, entiende que todo lo que hace habla de él. Si quiere que el mundo lo vea como alguien confiable, primero debe ser confiable en lo que nadie ve. Si quiere que lo reconozcan como un hombre disciplinado, debe mantener disciplina incluso en las tareas más pequeñas. Así es como se forja una reputación sólida, viviendo con coherencia en cada acción, por mínima que parezca. Al adoptar esta mentalidad, empieza a notar que lo que antes consideraba normal ya no es aceptable. Descubre que no puede permitirse trabajar a medias, que no puede tolerar rodearse de personas que lo arrastran hacia abajo, que no puede seguir postergando lo que sabe que debe hacer. La mediocridad deja de ser una opción, porque cuando actúa como el mejor, empieza a sentir el peso de la responsabilidad de ser ejemplo, y esa responsabilidad lo fortalece. Ya no actúa solo para usted, actúa para demostrarle al mundo lo que significa vivir con disciplina y convicción. Esa presión, en lugar de hundirlo, lo impulsa porque lo obliga a mantenerse firme incluso en los momentos difíciles. Otra consecuencia poderosa es que comienza a atraer oportunidades que antes no aparecían, no porque mágicamente cambie su entorno, sino porque ahora usted se ha convertido en alguien que inspira confianza. Los líderes confían en quien se comporta como líder, los clientes buscan a quien transmite seguridad, las personas siguen a quien proyecta certeza. Su comportamiento envía señales constantes, cada palabra, cada gesto, cada decisión le dice al mundo si puede confiar en usted o no. Y cuando actúa como si ya fuera el mejor, esas señales son tan claras que las oportunidades comienzan a buscarlo en lugar de usted buscarlas. El error de muchos es pensar que deben esperar a que lleguen los resultados para sentirse seguros, cuando en realidad los resultados llegan precisamente porque deciden actuar seguros antes de tiempo. La mente funciona como un espejo, refleja lo que usted cree de sí mismo. Si se ve pequeño, actuará pequeño. Si se ve débil, actuará débil. Pero si se ve como el mejor y actúa en consecuencia, su mente se alinea con esa visión y poco a poco la convierte en realidad. Al final, actuar como el mejor es elegir cada día la disciplina sobre la excusa, la determinación sobre la duda, la acción sobre la pasividad. Es levantarse con el compromiso de honrar su visión incluso cuando nadie lo observa, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando nadie lo entiende.
Porque lo que hace en silencio se verá reflejado en público y lo que practica en lo oculto brillará algún día frente a todos. Esa es la ley de la vida. Usted siempre cosecha lo que actúa, no lo que dice que desea. Actuar como si fuera el mejor significa también entrenar su mente para responder con grandeza en los momentos de presión. Cualquiera puede sentirse confiado cuando todo va bien, cuando el ambiente es favorable y los resultados lo acompañan, pero el verdadero carácter se mide en las pruebas, en los días en que nada sale como esperaba, en las noches donde la duda lo invade, en los momentos en que el cansancio parece más fuerte que la motivación. Ahí es donde la mayoría se derrumba, pero donde usted debe elegir comportarse como el mejor, porque el mejor no se rinde, no se esconde, no se justifica. El mejor se levanta una y otra vez, aun cuando su cuerpo dice basta, aun cuando su mente le pide descanso. Ese hábito de actuar con firmeza en medio de la adversidad es lo que lo convierte en alguien imposible de derrotar. Piense en un boxeador que recibe golpes constantes. El amateur se desanima y busca salir de la pelea. El campeón utiliza cada golpe como señal de que aún tiene oportunidad de demostrar su fuerza. La diferencia no está en el dolor que sienten, sino en la forma en que deciden actuar frente a él. Usted también enfrentará golpes de la vida, fracasos, críticas, rechazos, pérdidas. La pregunta es, ¿cómo actuará en esos momentos? Si responde como alguien común, se hundirá en la queja. Si responde como el mejor, utilizará cada golpe como combustible para seguir creciendo. Esa elección es la que lo separa del resto. El hombre que actúa como el mejor en los momentos difíciles desarrolla una resiliencia que lo acompaña para siempre. Cada vez que elige levantarse después de caer, cada vez que enfrenta una crítica con dignidad, cada vez que responde con disciplina en lugar de debilidad, fortalece su espíritu. Y ese espíritu firme es lo que, con el tiempo, lo hace imparable. Porque no es la ausencia de problemas lo que define a un hombre, sino su capacidad de enfrentarlos con determinación. Además, actuar como el mejor en tiempos de prueba tiene un efecto inesperado. Inspira a otros. La gente lo observa, aunque usted no se dé cuenta. Ven cómo reacciona, cómo se mantiene firme, cómo no abandona. Y aunque algunos lo critiquen, muchos lo respetarán en silencio porque saben que usted está demostrando lo que ellos no se atreven a practicar. Ese respeto invisible es una de las mayores recompensas de actuar como el mejor, convertirse en un ejemplo que otros desean seguir. Recuerde esto, cualquiera puede actuar fuerte en la comodidad, pero solo los verdaderos grandes actúan con grandeza en la adversidad. Por eso, cuando lleguen las pruebas, no las vea como castigos, mírelas como oportunidades. Oportunidades de demostrar que su mentalidad está por encima de las circunstancias, de probarse a sí mismo que es más fuerte de lo que creía, de reforzar la identidad que ha estado construyendo día tras día. Porque el éxito no se mide en lo que logra en calma, sino en lo que sostiene en medio de la tormenta. Y si decide actuar como el mejor en los momentos más oscuros, el mundo entero lo verá brillar con más fuerza cuando llegue la luz. Actuar como si fuera el mejor implica vivir con un estándar tan alto que incluso usted mismo se convierta en su mayor juez. No necesita que alguien lo supervise, no espera que otros lo aplaudan, no depende de recompensas externas. Se disciplina porque sabe que su palabra vale, porque entiende que su identidad se construye con lo que hace cuando nadie lo observa. Esa es la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario. El común necesita motivación externa, el extraordinario se guía por su propia exigencia. Y esa exigencia no nace de la arrogancia, sino del compromiso profundo con la visión que persigue. Usted sabe quién quiere ser, y cada día actúa en consecuencia, aunque nadie lo reconozca. Este principio lo convierte en alguien difícil de detener. Mientras otros fluctúan según el ánimo del día, usted se mantiene constante porque su comportamiento ya no depende de la emoción, sino de la decisión. Y cuanto más lo practica, más fuerte se vuelve. Con el tiempo, incluso sus pensamientos se alinean con su manera de actuar. Deja de cuestionarse si puede, porque ya lo está demostrando en cada gesto. Deja de preocuparse por lo que dirán, porque su vida misma habla más fuerte que cualquier opinión. Esa coherencia entre lo que piensa, lo que hace y lo que proyecta, lo transforma en alguien imponente, alguien cuya sola presencia inspira respeto. Además, actuar como el mejor lo obliga a cuidar la forma en que utiliza su tiempo. El hombre promedio malgasta horas en distracciones, justificando que todos lo hacen. El hombre que actúa como el mejor convierte su tiempo en su recurso más valioso, planifica, se organiza, invierte cada minuto en algo que lo acerque a su meta. No significa que nunca descanse, significa que incluso el descanso tiene propósito, que nada se desperdicia. Ese respeto por el tiempo multiplica su productividad y lo coloca siempre un paso adelante de los demás. Con esta mentalidad, incluso su círculo de relaciones cambia. Ya no se rodea de cualquiera, porque sabe que cada persona influye en su camino.
El mejor se rodea de hombres disciplinados, de personas que suman, de ejemplos que lo retan a crecer. Y cuando alguien en su entorno no encaja con ese estándar, no duda en alejarse porque entiende que su visión es más grande que cualquier lazo que lo frene. Ese sacrificio puede ser doloroso, pero también es necesario. Al final, el éxito no se alcanza acompañado de todos, sino acompañado de los correctos. Cuando vive con este nivel de compromiso, comienza a experimentar una transformación silenciosa pero imparable. Sus hábitos se alinean, su energía cambia, su mente se fortalece. Y lo más importante, ya no necesita convencer a nadie de que es el mejor. Sus resultados hablarán por usted. Su vida se convertirá en la prueba viviente de que actuar como si ya fuera el mejor no es una ilusión, es la estrategia más poderosa para convertirse en uno. Porque usted no atrae lo que desea, atrae lo que refleja. Y si refleja excelencia en cada área, la excelencia inevitablemente vendrá hacia usted. Actuar como si fuera el mejor también significa aprender a sostener una visión a largo plazo cuando la mayoría vive atrapada en lo inmediato. Los hombres comunes buscan resultados rápidos, recompensas instantáneas, pruebas visibles de que van en el camino correcto. Pero quien actúa como el mejor no necesita esa validación. Él entiende que el éxito es un proceso de acumulación, que cada día cuenta aunque los resultados no se vean de inmediato. Sabe que su disciplina de hoy es la semilla de su grandeza futura, y que sembrar con constancia, aunque parezca insignificante, terminará produciendo frutos imposibles de ignorar. Esta mentalidad de largo plazo es la que separa a los grandes de los mediocres, porque los mediocres se rinden cuando no ven resultados rápidos, mientras que los grandes siguen firmes porque saben que la cosecha siempre llega. Actuar como el mejor implica entrenar la paciencia tanto como la disciplina. Significa no compararse con el ritmo de otros, no desesperarse por los logros ajenos, no caer en la trampa de querer acelerar un proceso que por naturaleza requiere tiempo. El mejor entiende que cada paso que da, por pequeño que sea, lo acerca a su meta y que su única competencia real es consigo mismo. No busca superar a otros, busca superarse cada día. Esa constancia silenciosa, sostenida durante años, es la que finalmente lo coloca en la cima. No fue un golpe de suerte, fue el resultado de actuar como el mejor incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando parecía que no avanzaba. Además, este enfoque lo protege de la frustración, porque mientras los demás se quejan de no tener resultados inmediatos, usted ya sabe que el proceso es parte del éxito. En lugar de rendirse, ajusta, mejora, sigue adelante. El mejor no se obsesiona con la rapidez, se obsesiona con la consistencia. Y esa consistencia se convierte en un arma imparable, porque lo mantiene en movimiento cuando todos los demás ya abandonaron. Al actuar como el mejor con visión de futuro, también empieza a construir un legado. Sus acciones dejan de ser solo para usted y empiezan a impactar a quienes lo rodean. Su familia, sus amigos, sus colegas, todos notan la diferencia de alguien que vive con propósito, que sostiene sus principios, que no se quiebra ante la dificultad. Usted se convierte en ejemplo y ese ejemplo trasciende mucho más allá de lo que pueda lograr materialmente. La verdadera grandeza no está solo en lo que consigue, sino en lo que inspira. Por eso, actuar como el mejor no es un papel que juega temporalmente, es una identidad que abraza hasta el final. Es la decisión de vivir con estándares altos en todo momento, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie lo reconoce, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Y esa decisión, repetida día tras día, lo convierte en alguien distinto, alguien imposible de detener. Porque mientras los demás viven para el presente, usted está construyendo un futuro que los superará a todos. Esa es la recompensa de actuar como el mejor. Saber que cada acción, cada sacrificio y cada momento de disciplina lo acercan no solo al éxito, sino a una vida que se sostiene por la grandeza de su propio carácter. Actuar como si fuera el mejor es, en el fondo, un compromiso absoluto con su propia grandeza. No se trata solo de posturas o palabras, sino de la decisión profunda de vivir cada día con la identidad de un ganador. Es entender que no importa dónde comenzó, ni cuántos errores haya cometido, ni cuántas veces haya caído, lo que importa es quién elige ser hoy. Y si hoy elige actuar como si fuera el mejor, mañana se convertirá en el hombre que siempre soñó ser. Porque la vida no le entrega títulos, le entrega oportunidades. Y esas oportunidades solo se abren para quienes ya se comportan como si estuvieran listos para recibirlas. Este principio es poderoso porque lo coloca en control de su destino. No necesita esperar que alguien lo reconozca, no necesita pedir permiso, no necesita que las condiciones sean perfectas. Todo lo que necesita es empezar a actuar como si ya fuera el hombre que quiere llegar a ser.
Sus hábitos, su lenguaje, su disciplina, su actitud, cada uno de esos elementos puede comenzar a transformarse hoy mismo, y cuando cambian sus acciones, cambia su identidad. Y cuando cambia su identidad, cambia toda su realidad. La transformación no es un evento mágico, es el resultado de vivir con la convicción de que ya es capaz, ya es fuerte, ya es disciplinado, ya es digno de la vida que busca. Pregúntese, ¿qué pasaría si dejara de dudar y empezara a vivir con la seguridad de que ya es el mejor? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Qué hábitos adoptaría? ¿Qué límites rompería? Esa respuesta no es un ejercicio imaginario, es el plan de acción que necesita. El hombre que se atreve a responder con valentía y a vivir en consecuencia se convierte en alguien imparable porque ya no espera, actúa, ya no sueña, construye, ya no habla de lo que será, demuestra lo que es. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Usted no se convierte en el mejor al llegar a la cima, se convierte en el mejor al actuar como tal desde abajo. La cima es solo el reflejo de todo lo que ya fue practicando en silencio, de cada decisión que tomó cuando parecía insignificante, de cada disciplina que sostuvo cuando nadie lo veía. La grandeza no aparece de la noche a la mañana, se cultiva con cada acción de un hombre que eligió vivir con estándares superiores. Así que deje de esperar, deje de posponer, deje de esconderse detrás de excusas, actúe ahora mismo como si fuera el mejor. Piense como el mejor, camine como el mejor, trabaje como el mejor, viva como el mejor. Y con el tiempo, lo que hoy parece un esfuerzo consciente se volverá natural, parte inseparable de su identidad. Porque actuar como si fuera el mejor no es un juego de apariencias, es el puente hacia la vida que siempre quiso. Y cuando cruce ese puente, descubrirá que lo imposible se volvió posible, que lo lejano se volvió cercano, y que la grandeza que admiraba en otro siempre estuvo disponible para usted. Porque el hombre que actúa como si fuera el mejor, tarde o temprano, termina siéndolo. Uno de los principios más poderosos que he aprendido en toda mi carrera, trabajando con empresarios, líderes, atletas y personas comunes que se convirtieron en extraordinarias, es este: actúa como si ya fueras el mejor, no mañana, no cuando tengas más confianza, no cuando la gente te aplauda o cuando las condiciones sean perfectas, ahora, hoy, ya. Esta no es una frase vacía, es una estrategia de transformación total. Es una declaración de identidad, porque todo cambio externo empieza con un cambio interno. Toda gran victoria nace de una actitud mental, y tú puedes cambiar tu vida entera si adoptas esta mentalidad desde este mismo instante. Tu mente no distingue entre lo real y lo intensamente creído. El cerebro humano es una máquina increíble. Pero hay algo fascinante. Tu mente no distingue entre una experiencia real y una vivida con intensidad emocional a través del pensamiento. Esto significa que si comienzas a actuar, pensar y sentir como si ya fueras el mejor en lo que haces, tu mente empieza a aceptarlo como una realidad. Y cuando eso sucede, todo cambia. Tu postura cambia, tu energía cambia, tu nivel de ambición se eleva, tu nivel de disciplina se ajusta a un nuevo estándar. Comienzas a trabajar como trabajan los mejores, a decidir cómo deciden los mejores, a pensar cómo piensan los mejores. No estás fingiendo, estás entrenando, estás construyendo tu futuro desde adentro, porque nadie se convierte en el mejor por accidente. Primero lo decides, luego lo demuestras, después lo sostienes, y finalmente, lo eres. El juego interno es el que gana la guerra externa. He trabajado con miles de personas que tenían talento, inteligencia o experiencia. Pero lo que los frenaba no era el mundo exterior, ni la competencia, ni la falta de recursos. Era el diálogo interno. Era la duda. Era la pequeña voz que les decía: no estás listo, aún no eres suficiente, falta mucho. Y te digo esto con toda convicción. Esa voz miente. Nunca estarás listo del todo. Nunca sentirás que sabes todo. Nunca tendrás la validación perfecta del mundo. Así que, ¿qué haces? Te mueves de todos modos. Actúas como si ya fueras el mejor. Tomas decisiones audaces. Asumes riesgos. Te comportas con grandeza aunque no tengas aún los resultados. Porque es esa actitud la que crea los resultados. El éxito no es algo que se espera, es algo que se entrena, se cultiva. Se refleja en cómo caminas, cómo hablas, cómo te presentas, cómo enfrentas tus desafíos.
Actuar como si ya fueras el mejor no es arrogancia, es responsabilidad, es compromiso con tu máximo potencial. La psicología del alto rendimiento comienza con una identidad poderosa. Todas las personas que han logrado grandes cosas en la historia, en los negocios, en el arte, en el deporte o en la ciencia, tenían algo en común: una visión clara de quiénes querían ser, y luego se comportaban de acuerdo a esa visión todos los días. Tú también puedes hacerlo, pero no puedes seguir actuando como alguien promedio y esperar resultados extraordinarios. Tienes que adoptar la identidad de un ganador, incluso si aún no te sientes como uno. Porque la identidad crea la acción, y la acción, repetida, crea la realidad. Cuando comienzas a actuar como el mejor, estás enviando un mensaje claro a tu mente: esto es lo que soy ahora. Ya no soy alguien que duda, que se esconde, que espera permiso. Soy alguien que avanza, que lidera, que impone presencia. Hazte esta pregunta hoy: ¿cómo se movería el mejor? ¿Cómo respondería ante esta dificultad? ¿Qué haría con esta oportunidad? ¿Se quejaría o construiría? ¿Esperaría o tomaría el mando? Y después, haz exactamente eso. No mañana, hoy. Porque es tu identidad la que moldea tu destino. Tu entorno responde a tu nivel de certeza. Hay una ley silenciosa pero poderosa en la vida. Las personas y las circunstancias responden a tu nivel de certeza. Si tú dudas de ti mismo, el mundo también lo hará. Si tú actúas con determinación y convicción, la gente empezará a tratarte con respeto. Las puertas comenzarán a abrirse, las oportunidades aparecerán. ¿Por qué? Porque el mundo confía en quienes confían en sí mismos. No necesitas tener todos los resultados todavía. Lo que necesitas es presencia, seguridad, dirección, una energía que diga: sé lo que valgo, sé a dónde voy y nada me va a detener. Eso es lo que hacen los mejores. Y esa actitud es contagiosa, inspira, abre caminos. Las personas quieren seguir a alguien que sabe quién es, que no se disculpa por tener ambición, que no baja la cabeza ante el miedo, que tiene visión, disciplina y propósito. Y si tú actúas con esa mentalidad, te volverás imparable. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero es inevitable. Haz que cada acción respalde tu visión más grande. No basta con decir: quiero ser el mejor. Tienes que demostrarlo con tus hábitos, porque lo que haces todos los días está construyendo el tipo de persona que vas a ser mañana. Si hoy actúas con excelencia, mañana estarás más cerca de la maestría. Actúa como el mejor en tu alimentación, en tu forma de comunicarte, en cómo estudias, en cómo entrenas, en cómo manejas el tiempo, en cómo enfrentas el rechazo, en cómo te levantas después de caer. Porque ser el mejor no es una meta lejana, es una manera de vivir. No se trata de compararte con otros, se trata de comprometerte con tu estándar más alto. Y ese estándar no es negociable, no depende de las circunstancias, depende de ti. Recuerda esto: la diferencia entre el ordinario y el extraordinario está en ese pequeño extra que haces cuando nadie te mira. Y ese extra nace de la mentalidad: yo ya soy el mejor. Así que me comporto como tal, incluso cuando no hay aplausos. Los resultados llegarán si te conviertes en la persona que los merece. Mucha gente espera resultados para sentirse valiosa, pero eso es invertir el orden natural. Primero te conviertes en la persona, luego llegan los resultados. No es magia, es coherencia, es ley de causa y efecto. Si tú trabajas con la mentalidad del mejor, si te preparas como el mejor, si te disciplinas como el mejor, entonces los frutos llegarán. Tal vez no en el tiempo que tú deseas, pero siempre en el momento justo. Y cuando lleguen, no te sorprenderás, porque tú ya vivías como si lo fueras. Ya lo habías interiorizado. Ya habías elevado tu visión. Ya habías sembrado la semilla del éxito en tu carácter, mucho antes de verlo reflejado en el exterior. Eso es actuar como si ya fueras el mejor. Es un compromiso con tu excelencia futura, que se manifiesta en tu comportamiento presente. Hay una idea que debes grabar con fuego en tu mente. No eres el producto de tus circunstancias. Eres el producto de tus decisiones repetidas. Y la decisión de actuar como si ya fueras el mejor
no es una sola. Es un hábito. Es una declaración diaria que haces a través de tu actitud, tu disciplina y tu visión. Es una forma de vivir que transforma todo lo que tocas. Porque tu comportamiento, constante y determinado, es el cincel que esculpe tu identidad. Todo lo que haces te entrena para algo. Cada acción tuya está moldeando la clase de persona que estás siendo. Si te permites la flojera, te estás entrenando para ser mediocre. Si te justificas con excusas, te estás entrenando para ser débil. Pero si cada día decides moverte con excelencia, entonces te estás entrenando para la grandeza. Quiero que pienses en esto. Tu forma de pararte, de hablar, de mirar a los ojos, de levantarte en la mañana, de resolver problemas, todo eso está entrenando a tu cerebro. Le estás diciendo qué clase de hombre o mujer estás eligiendo ser. Si actúas como alguien inseguro, tu mente asume que lo eres. Pero si actúas como un líder, como un ganador, como alguien que no negocia con su visión, tu mente se alinea con eso. Comienza a comportarse como si tuvieras ese nivel. Porque estás enseñándole, a través de tu acción, cuál es tu lugar. El éxito no es algo que alcanzas, es algo que representas. Cuando actúas como si ya fueras el mejor, no estás imitando a otros, no estás copiando, estás adoptando un patrón de grandeza interna, estás afirmando que tu propósito es mayor que tus excusas, estás reclamando tu lugar en la cima, no desde el ego, sino desde la convicción de que viniste a dar lo mejor de ti. El éxito no es una meta lejana que alcanzas algún día. Es una actitud que encarnas antes de tener resultados visibles. Es una energía que te guía antes de recibir recompensas externas. Porque los mejores no actúan como tales porque el mundo les dio algo, sino porque ellos decidieron primero quiénes iban a ser. Si tú esperas que el mundo te reconozca antes de comportarte con grandeza, estarás siempre dependiendo de la validación externa. Pero si tú decides ahora actuar como si ya fueras el mejor, entonces tú eres quien da forma a tu mundo, no al revés. No necesitas permiso para ser grande. Hay personas que pasan su vida esperando aprobación. Esperan que alguien les diga, ya estás listo, ahora sí puedes avanzar, ya puedes sentirte seguro, ya puedes creértelo. Pero permíteme decirte algo muy claro. No necesitas el permiso de nadie para dar lo mejor de ti. No necesitas certificados emocionales para empezar a comportarte como un maestro de tu propio camino. No necesitas que el mundo te aplauda antes de merecerlo. Actuar como si ya fueras el mejor no significa fingir. Significa vivir en coherencia con el potencial que llevas dentro. Significa tener el coraje de anticiparte al futuro que quieres construir. Significa no esperar a que las circunstancias cambien, sino cambiarlas tú, desde dentro. Ese cambio ocurre en el instante en que decides comportarte como un líder, como un modelo de excelencia, como alguien que no se rinde, que no se esconde, que no busca excusas, como alguien que avanza, aún con miedo, porque eso es lo que hacen los mejores. El poder está en la ejecución diaria. Te diré algo que he repetido cientos de veces en conferencias. El poder está en la acción constante, no en la motivación momentánea. Puedes leer 1000 libros, ver cientos de videos, asistir a todos los cursos del mundo. Pero si no actúas, no te transformas. Y no cualquier acción, sino aquella que está alineada con tu visión más poderosa, con tu identidad futura. Porque cuando tú te comportas como si ya fueras el mejor, cada acción que tomas tiene dirección. Tiene peso, tiene intención. Los mejores no trabajan solo cuando se sienten inspirados. Trabajan siempre. No esperan a que se den las condiciones perfectas. Ellos crean las condiciones. Ellos imponen el ritmo. Ellos se levantan cuando caen. Ellos ejecutan incluso cuando el cuerpo está cansado y la mente quiere renunciar. Eso es lo que te diferencia del promedio. No lo que dices. No lo que sueñas. Sino lo que haces cuando nadie te ve. Lo que decides cuando todo te dice que pares. Y esa mentalidad se entrena. Cada vez que haces lo correcto, aunque sea difícil. Cada vez que eliges excelencia en lugar de comodidad.
cada vez que sigues adelante cuando otros se detienen. Visualiza el nivel al que perteneces y compórtate como tal. La visualización es una herramienta poderosa, pero no sirve de nada si no la combinas con acción. No basta con imaginarte siendo el mejor. Tienes que preguntarte, ¿cómo vive esa persona que quiero ser? ¿Cómo se levanta cada mañana? ¿Qué tolera y qué no? ¿Qué hábitos sostiene? ¿Qué nivel de energía transmite? Y entonces, vives como si ya fueras esa persona. Porque cada paso que des en esa dirección fortalece tu autoconcepto. Cada día que te comportas como el mejor te aleja del antiguo tú y te acerca a tu versión más poderosa. No puedes convertirte en alguien nuevo con los mismos hábitos viejos. Tienes que desafiarte. Tienes que elevar tu nivel de acción. Porque tu cuerpo, tu mente y tu entorno se adaptan a lo que tú aceptas. Y si tú aceptas vivir como el mejor, entonces todo empieza a alinearse. Eso no significa que todo será fácil. Significa que ya no aceptarás menos de ti mismo. Significa que tu visión será más fuerte que tu miedo, que tu propósito será más fuerte que tus dudas, y que tu carácter será más firme que cualquier excusa. El mundo responde a quien se comporta con propósito. Hay algo que he observado una y otra vez a lo largo de los años. Cuando una persona actúa con propósito, el mundo lo nota. Las oportunidades comienzan a llegar. Las personas correctas se acercan. Las puertas comienzan a abrirse. Porque el mundo admira la determinación, respeta el enfoque y sigue a quienes están guiados por una visión real. No tienes que ser el más talentoso. No tienes que tener todos los recursos. Lo que necesitas es determinación, coherencia y el coraje de actuar como si ya fueras el mejor, aun cuando nadie más lo crea todavía, porque tú no estás actuando para ellos. Estás actuando para ti, para tu futuro, para esa vida que sabes que mereces y estás dispuesto a construir con cada decisión, con cada hábito, con cada paso firme hacia adelante. Hay un momento inevitable que todos enfrentamos en el camino hacia la grandeza. El momento en que el mundo no cree en ti, en que tus resultados no son visibles, en que tus esfuerzos no son reconocidos, en que tus pasos parecen pequeños y tus sueños demasiado grandes. Y es precisamente ahí donde se define tu destino. Es en ese espacio de vacío, de silencio, de incertidumbre, donde debes tomar una decisión crucial, seguir actuando como si ya fueras el mejor, o bajar la cabeza y rendirte al promedio. Y déjame decirte con absoluta claridad, los mejores no se hacen en la abundancia, se forjan en la escasez, en la duda, en la adversidad, en la crítica, porque mientras los demás esperan que el mundo los valide, ellos ya se han validado a sí mismos desde dentro. El mundo no te cree hasta que tú demuestras que ya lo hiciste sin ellos. Nadie va a creer en tu sueño tanto como tú. Nadie va a ver tu visión con la misma intensidad que tú. Nadie va a sentir tu pasión, tu hambre, tu deseo profundo de crecer, como tú lo haces. Y está bien, no necesitan hacerlo, porque tú no estás aquí para convencer. Estás aquí para demostrar, para dejar que tu acción hable más alto que cualquier opinión, para dejar que tu progreso silencioso se convierta en una respuesta imposible de ignorar. Los mejores no responden a la crítica con palabras, responden con resultados. No discuten su valor, lo construyen. No buscan aprobación, buscan coherencia, porque saben que cuando uno actúa con grandeza constante, la validación externa llega por sí sola y ya no la necesitas. La adversidad es la prueba de fuego de tu identidad. Cuando tú eliges actuar como si ya fueras el mejor, estás desafiando tu entorno. Estás saliendo del molde. Estás rompiendo el ciclo de lo común. Y eso incomoda, porque la mayoría de las personas no actúan así. Viven con miedo, con duda, con excusas. Y cuando tú te comportas diferente, provocas incomodidad. Vas a ser criticado. Vas a ser malinterpretado. Van a intentar frenarte, no porque seas malo, sino porque representas lo que muchos no se atreven a hacer,
Tu actitud expone su pasividad. Tu ambición confronta su mediocridad. Tu visión les recuerda lo que ellos han abandonado. Y es en ese momento cuando debes mantenerte firme. No bajar tu estándar. No pedir permiso. No justificar tu camino. Porque si renuncias a tu visión, solo porque el mundo no la entiende aún, entonces estás eligiendo una vida basada en las opiniones de otros. Y nadie que haya vivido guiado por la aprobación externa ha logrado la libertad interna. Sostén tu excelencia incluso cuando no haya recompensas. Una de las pruebas más duras y más importantes es esta. Seguir actuando como si ya fueras el mejor, incluso cuando no hay aplausos, cuando no hay progreso visible, cuando nadie parece prestarte atención. Ahí es donde se construye la fuerza de carácter. Ahí es donde se diferencia el amateur del profesional. El que busca validación del que busca transformación. Si puedes levantarte cada día, entrenar, trabajar, estudiar, disciplinarte, mejorar, aunque no veas resultados inmediatos, aunque nadie te lo reconozca, aunque estés cansado o frustrado, entonces estás forjando un carácter indestructible, porque el éxito real no viene del talento, viene de la persistencia, de la integridad contigo mismo, de la coherencia entre lo que sueñas y lo que haces. Y esa coherencia solo la sostiene quien ha decidido actuar como el mejor antes de tener razones para hacerlo. Tu entorno no define tus límites, tú defines tu entorno. Muchos dicen, no puedo avanzar porque mi familia no me apoya, o mis amigos no entienden lo que quiero, o en mi entorno no hay oportunidades. Pero quiero que escuches esto. No es tu entorno el que crea tu mentalidad. Es tu mentalidad la que transforma tu entorno. Las personas que cambiaron el mundo vinieron, muchas veces, de los entornos más difíciles. No tenían ventajas, ni apoyo, ni recursos. Lo que tenían era una mentalidad inquebrantable, un fuego interno que no se apagaba con la crítica ni con la escasez. Ellos no esperaron condiciones favorables, las crearon. No buscaron un ambiente perfecto. Se volvieron tan fuertes que ningún ambiente podía detenerlos. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes construir un entorno mental tan poderoso, tan firme, tan claro, que nada de lo externo te detenga. Puedes ser esa persona que inspira a su familia, que guía a sus amigos, que transforma su comunidad porque primero transformó su forma de actuar. Y todo empieza con esa elección. Vivir cada día como si ya fueras el mejor. Aunque nadie lo vea todavía. Aunque nadie lo entienda. Aunque duela. Aunque cueste. Cuando tú te transformas, el mundo cambia contigo. Todo gran cambio en tu vida comienza contigo. No con las circunstancias, no con otras personas. Contigo. Con tu decisión de actuar con propósito, con enfoque, con grandeza. Cuando tú cambias tu forma de actuar, cambias tu forma de pensar. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tus emociones. Cuando cambias tus emociones, cambias tu energía. Y cuando cambias tu energía, empiezas a atraer una nueva realidad. No hay magia en esto. Hay causa y efecto. Hay coherencia. Hay poder personal. Y ese poder nace de una decisión. Vivir como si ya fueras el mejor. Ser la persona que no se rinde, que no se queja, que no espera, que no se esconde, que avanza, que actúa, quien lidera. Porque aunque aún no tengas el título, ya tienes la mentalidad. Aunque aún no tengas la cima, ya estás caminando con pasos firmes. Aunque aún no seas reconocido, ya te reconoces a ti mismo. Y eso lo cambia todo. Llega un momento en que actuar como el mejor deja de ser un acto voluntario y se convierte en tu naturaleza. Dejas de forzarte a pensar en grande y simplemente piensas en grande. Dejas de motivarte para actuar con excelencia y simplemente actúas con excelencia. Ese es el punto de quiebre, la verdadera transformación, el momento en que la mentalidad poderosa que al principio sentías ajena, ahora te pertenece, vive en ti. Pero llegar ahí no es casualidad, no es automático, es el resultado de un compromiso diario con tus decisiones, tus hábitos y tu visión.
Porque nadie se convierte en el mejor por accidente, se convierte en el mejor quien no se permite ser menos, quien convierte la excelencia en un hábito, la disciplina en un escudo y la fe en uno mismo en una fuente inagotable de energía. El estilo de vida comienza con la repetición consciente. Tú no necesitas sentirte motivado para actuar como el mejor. Necesitas ser constante, convertir cada decisión en un voto por tu identidad más poderosa. Cada vez que eliges el camino difícil, el enfoque, la actitud correcta, estás afirmando ante ti mismo, esta es la clase de persona que soy. Y lo repites, y lo repites, y lo repites, hasta que ya no dudas si eres capaz, hasta que ya no piensas si puedes mantenerte firme, hasta que ya no te identificas con tu antiguo yo, porque te has reprogramado por completo. La repetición transforma la intención en carácter. El carácter construye tus días. Y tus días construyen tu destino. Tus hábitos son tus guardianes silenciosos. Nadie ve tus hábitos cuando cierras la puerta y te quedas solo contigo mismo. Nadie ve si decides entrenar o rendirte. Nadie ve si estudias o te distraes. Nadie ve si te acuestas temprano o pierdes tiempo en lo que no te sirve. Pero tú sí lo sabes, y cada hábito que eliges o abandonas le dice a tu mente quién manda. Actuar como si ya fueras el mejor requiere una arquitectura mental clara, hábitos simples, firmes, innegociables. Una rutina que no depende de emociones, sino de decisiones, porque si dejas que tus emociones manden, vivirás como esclavo del día. Pero si mandan tus decisiones, tu día se convierte en un campo de victoria. Recuerda esto siempre. No puedes vivir como el mejor con hábitos de alguien promedio. Si tus acciones diarias no reflejan grandeza, tu vida no reflejará grandeza. Así de claro. El lenguaje interno define tu mundo externo. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando fallas? ¿Qué te dices cuando nadie te ve avanzar? ¿Cuál es la historia que te cuentas cuando las cosas no salen como esperabas? Muchos se dicen, no soy suficiente, esto no es para mí, mejor me detengo. Pero tú no, porque si decides vivir como el mejor, tu diálogo interno debe estar a la altura. Cada palabra que te digas debe reforzar tu visión, debe recordarte quién eres, debe levantarte cuando el mundo intenta derribarte. No se trata de repetir frases vacías, se trata de construir una narrativa interna tan poderosa que no deje espacio para la duda. Porque lo que crees, lo creas. Lo que repites, se instala. Y lo que se instala, se manifiesta. Habla contigo como si fueras un campeón. Como si tu mente fuera un templo, no un basurero de pensamientos negativos. Corrige cada frase débil. Reemplaza cada excusa. Fortalece cada idea. El lenguaje transforma tu percepción. Y tu percepción determina tu acción. Rodéate de estándares más altos, no de comodidad. Si quieres mantenerte firme en esta mentalidad, necesitas entornos que te reten, no que te acaricien el ego. Necesitas personas que te impulsen a crecer, no que te validen la mediocridad. Los grandes se rodean de grandes, se rodean de personas que les exigen, que les confrontan, que les elevan, porque saben que el entorno moldea el comportamiento. Si pasas tus días con personas que se quejan, que se rinden, que viven en automático, terminarás actuando igual. Pero si te rodeas de personas enfocadas, disciplinadas, que actúan como líderes, entonces tú también elevarás tu estándar. Y no necesitas esperar a encontrar ese entorno. Tú puedes crearlo. Con libros, con videos, con mentorías, con desafíos personales. Puedes diseñar tu atmósfera de crecimiento. Puedes eliminar lo que te baja la energía. Puedes construir una cueva de enfoque, una cultura mental que te empuje cada día. No te conformes con ambientes que no están alineados con tu visión. No tienes por qué adaptarte a lo mediocre. Tú estás llamado a inspirar con tu ejemplo. Haz que tus acciones hablen más alto que tus intenciones. A nadie le importa cuán grande es tu sueño si no estás dispuesto a actuar todos los días con coherencia. No necesitas prometerle al mundo quién vas a ser. Necesitas demostrarlo.
Necesitas que tus acciones diarias sean tan poderosas, tan firmes, tan claras, que nadie pueda negar la dirección en la que estás avanzando. Porque cuando tú actúas con convicción, con excelencia, con ética, con persistencia, te conviertes en una fuerza, en un modelo, en un imán. Y eso no depende de lo que digas. Depende de cómo vives, de cómo entras a una sala, de cómo respondes al conflicto, de cómo manejas el estrés, de cómo decides, incluso cuando nadie te observa. Esa es la verdadera marca de alguien que ya vive como el mejor. Su integridad. No vive para los aplausos. Vive para el propósito. No actúa para impresionar. Actúa para transformar. Tu visión necesita una base más sólida que tu emoción. Los días difíciles van a llegar. Los momentos de duda, de cansancio, de soledad, de frustración, todos son inevitables. Y ahí es donde muchos abandonan su grandeza, porque estaban sostenidos por emociones, no por decisiones. Pero si tú decides vivir como el mejor, necesitas que tu compromiso sea más fuerte que tu estado de ánimo. Necesitas que tu visión sea tu guía, no tu sentimiento del día. Necesitas que tu propósito te levante cuando nada más funcione. ¿Y cómo logras eso? Con estructura, con claridad, con rituales, con hábitos que te conecten con tu visión todos los días, con afirmaciones, con foco, con revisiones semanales, con propósito escrito y leído cada mañana. Tú no eres lo que sientes, eres lo que eliges, y tu elección debe ser vivir como el mejor, incluso cuando no te sientas como tal. Esa coherencia constante es la base de una vida de alto rendimiento. Y eso no se improvisa, se construye, se protege, se honra. Estás construyendo una identidad, no un personaje temporal. No estás actuando para los demás. No estás fingiendo. Estás afirmando, cada día, con tu energía, tus decisiones y tu actitud, que tu vida tiene un propósito más alto. Que tú no viniste a sobrevivir, viniste a liderar. Y ese liderazgo empieza por tu interior, por tu mente, por tu forma de pensar y vivir, por la decisión irrevocable de actuar como si ya fueras el mejor, hasta que el mundo entero no tenga otra opción que verlo también.